A ver, muy buenas tardes. Eh, para los que no me recuerdan de séptimo básico, mi nombre es José Mesina, profesor de Historia. Les quise hacer una breve introducción a esta que es una de las grandes civilizaciones de la humanidad, la civilización griega. Eh, a ver, en esta primera guía sobre Grecia, lo que vamos a trabajar es principalmente una especie de introducción desde el punto de vista geográfico más que nada y algunos puntos importantes. Pero la guía en particular la trabajaré en un segundo video que también les dejaré en un link. Ahora, los griegos, a mi propio gusto, quizás la segunda civilización más importante para nosotros, después de la romana. Para algunos ponen primero la griega antes que los romanos. Eh, ¿Por qué son tan importantes los griegos? Bueno, porque nos dejaron un montón de cosas que vivimos, hacemos, pero que simplemente no nos damos cuenta dónde nacieron eh, y a quiénes se las debemos. En este caso, por ejemplo, los creadores del concepto de historia son precisamente los griegos. Fueron los primeros que realizaron un trabajo de recopilación histórica. En ese tiempo lo utilizaban principalmente para demostrarte un ejemplo de vida, por ejemplo, pero también para contar los acontecimientos políticos. Y en particular, hubieron dos acontecimientos políticos que se narraron históricamente, que fue las guerras médicas que existieron en contra del gran y poderoso imperio persa, donde las pequeñas ciudades griegas fueron capaces de resistir frente a este titán, que era este imperio persa. Para los más fanáticos del cine lo verán en estas películas que se llama 300, y después sacaron una segunda película que se llama 300, El nacimiento del imperio. Y esas dos películas narran las dos guerras médicas, la primera y la segunda, donde los 300 espartanos se enfrentan contra este imperio gigantesco. Luego la ciencia. Muy probablemente los primeros científicos de la historia hayan sido griegos. Aunque en ese tiempo la ciencia propiamente tal se relaciona mucho con la geografía. Ahora, si yo tuviera que decir cuál es la madre de todas las ciencias, tendría que decir la geografía. A partir de la descripción de el paisaje, los griegos comenzaron a hacer ciencia, a hacerse preguntas, preguntas que antes quizás nadie se había hecho, lo atribuían a dioses. Los griegos fueron los primeros que se empezaron a preguntar y a crear una especie de método. Fueron los primeros en preguntarse, por ejemplo, ¿por qué llueve? ¿Por qué suben las mareas? Y empezaron a buscar explicaciones. Estos fueron geógrafos. Estos primeros geógrafos dieron origen después a los primeros historiadores, después dieron origen a los primeros biólogos, etcétera, etcétera, etcétera. La misma filosofía que también nos la dejaron los griegos, también son los creadores de la filosofía, eh, que es el estudio básicamente del saber por qué ocurren las cosas, o del origen de las cosas, o de la razón de las cosas, también nació en esta primera geografía griega. Después se fueron separando poco a poco, pero los griegos ya de por sí podemos decir que crearon la historia, la ciencia, la geografía y la filosofía. Gran parte de las fórmulas matemáticas la crearon los griegos. El triángulo de Pitágoras. Es más, eh, hay una cantidad de inventos que provienen del mundo griego, inventos que rayan incluso en lo mitológico, como por ejemplo, eh, un inventor griego habría colocado en un faro en su ciudad como defensa una gran lupa. Esta lupa era tan grande y tan bien hecha
habría actuado como un rayo láser, un verdadero rayo láser calórico, y habría incendiado las velas de todos los barcos romanos que en ese momento estaban asediando la ciudad. Existen leyendas también, por ejemplo, de otro invento, el fuego griego, un fuego que encendía en el agua. Hasta el día de hoy nadie sabe cómo se creó, pero sin embargo existen suficientes testimonios para saber que es verdad, que existió. Existen teorías, pero todavía no están completamente seguros. Ahora, volviendo al tema de las matemáticas, los griegos no tenían los mismos números que nosotros, tenían lo que se conoce, lo que seguramente ya han visto en matemática como alfa, epsilon, omega. Sus matemáticas, si bien tenían este tope de la inexistencia todavía del conocimiento de algunos números, como el cero, sin embargo, hasta el día de hoy existen y han sido base para todos los descubrimientos matemáticos hasta el día de hoy. También nos dejaron el teatro. En el teatro nos dejaron cosas tan impresionantes como la tragedia, que la tragedia nos dice no importa cuánto te esfuerces, el destino es más fuerte y no importa cuánto lo evites, siempre va a llevarse a cabo. La comedia que ellos hacían no es como la comedia que hoy día nosotros conocemos. La comedia que ellos hacían siempre era en burla a la política, siempre era en burla a los dioses incluso, los más atrevidos. La tragedia, lo que les decía recién. Hay una muy famosa, que la voy a ver más adelante, los Juegos Olímpicos. ¿Quién no conoce los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos que en esa época se realizaba las pruebas de atletismo, que son carreras, saltos, lanzamientos. También se realizaba la lucha grecorromana, el maratón, importantísimo el maratón. El arte, hasta el día de hoy, el arte griego es completamente imprescindible para entender el arte actual. Incluso nuestros cánones de belleza se basan en el arte griego. Los griegos fueron de los primeros pueblos que establecieron que ser delgado, con figuras juveniles y figuras demarcadas, por ejemplo, que tu porcentaje de grasa sea muy bajo, figuras completamente marcadas en cuanto a los abdominales, físicamente muy potentes, eso es del arte griego. Los cánones de belleza de otros pueblos, si usted era un poquito más gordito, significaba que estaba bien alimentado, por lo tanto estaba sano. Los griegos fueron los que llevaron a este tema de la belleza corporal hacia la potencia corporal. Luego, ¿dónde estaban ubicados los griegos? En una península que se llama los Balcanes, en el continente europeo, al este del mar Mediterráneo, al este de la península itálica, al oeste de la península de Anatolia, al norte de Egipto. Para que lo entiendan. Europa. ¿Dónde está Europa? Europa, a ver, quiero lápiz. Marcador. A ver, Europa es todo esto. Hasta por acá que están los montes Urales, bajamos acá en Constantinopla, rodeamos a la península, pasamos por entre medio de la península balcánica a la izquierda y de Anatolia a la derecha. Pasamos por Gibraltar, recorremos España y cerramos. Aquí arriba está Inglaterra, que también es parte de Europa. Todo esto es Europa. Ahora, ¿dónde específicamente estaban los griegos? Los griegos estaban en esta zona.
Hicieron colonias en otras partes, por ejemplo, acá. Toda esta zona estaba llena de colonias, o sea, pequeñas ciudades que eran griegas. Pero el fuerte de los griegos también estaba acá. Pero el fuerte de los griegos estaba completamente acá. Aquí nace la civilización griega. Aquí están ciudades tan potentes, tan importantes, como por ejemplo, y lejos la más importante de todo el mundo griego, la ciudad de Atenas. Puntero láser no me sirve. Pluma. En esta zona, Atenas. Atenas, que es una ciudad, la madre de la democracia. Quizás el legado lejos más importante del mundo griego. Este hecho de que cada uno tiene el derecho a escoger a sus gobernantes, a opinión. Este es un legado recontra importante. Es un legado que hasta el día de hoy gobierna el mundo. Prácticamente el 70, 80, incluso quizás hasta el 90% de los países está gobernado bajo una democracia hoy en día. Entonces, aquí está la península balcánica. Esta es la península balcánica. Esta de acá se llama península itálica, porque aquí están los italianos. Esta de acá se llama península ibérica. Aquí habitaban los antiguos ibéricos, después va a ser conocida como la península hispánica, y la península hispánica es donde viven los hispanos o españoles. Y esta de acá es de donde provenía el imperio persa, que les mencioné hace un rato atrás, que son los de la película 300, por ejemplo. Esta península se llama Anatolia, y para acá está el mundo persa en esta época. Este es el mundo del este, ¿ya? Ahí tenemos las 4 grandes penínsulas de este sector. Luego hacemos un zoom mayor y nos vamos directamente a Atenas, a la península balcánica aquí, que está mejor definida. Esta es la más importante. La península, perdón, la ciudad de Atenas. ¿Dónde está la famosa Esparta? Acá. Son las 2 ciudades más importantes que han pasado en la historia. Hay otras muy importantes, por ejemplo, Pela, que va a ser la cuna del imperio griego, que muchos años después se va a poder crear, un imperio que va a ser el segundo más grande de toda la historia, que va a llegar desde acá hasta la India. Si lo llevo a un mapa, podría decirse que ese imperio macedónico o griego comenzó aquí donde estamos acá, si miran el cuadrito, llegó hasta acá. Fue gigantesco y fue muy corto. Sobrevivió un solo emperador, el gran Alejandro Magno. Ahora, pongamos atención en algo, que esto es sumamente importante. Hay 3 mares que rodean, dentro del mar Mediterráneo, hay pequeños mares interiores. Está el mar Egeo, a este lado, y el mar Jónico. Fíjense, la península de los griegos, la península helénica, la península balcánica, cualquiera de los 2 nombres es válido, o península de los Balcanes, como dice ahí, está rodeada por mar. Pero además, estos símbolos que ven aquí, estos cambios de colores, significa que entre más oscuro, más montañas hay. La península balcánica estaba completamente llena de montañas.
Y eso provocaba que las ciudades les costase mucho comunicarse entre ellas. Por lo tanto, la única forma de comunicación real era muchas veces por mar. En invierno las ciudades quedaban encerradas por la nieve y en verano salían a andar a comerciar por tierra, pero la mayoría del comercio siempre lo hacían por mar. Por eso los griegos eran muy buenos navegantes y muy buenos comerciantes, pues el comercio marítimo siempre ha sido muy potente. Aquí hay otra imagen que nos deja más o menos bien claro esto. ¿Ven? Lleno de montañas, lleno de montañas. Por eso el primer imperio griego, que fue el imperio ateniense, Atenas, va a lograr crear esta ciudad muy importante donde nace la democracia, va a poder crear un imperio, pero va a ser un imperio pequeño, poderoso, pero sin embargo marítimo. ¿Cómo era la geografía? La geografía y qué importancia tuvo para el comercio, como ya lo estaba diciendo. La geografía de los griegos los forzó a ser comerciantes. Este hecho de que quedar encerrado durante gran parte del año y tener que ir siempre hacia el mar para poder comunicarse con el resto, los obligó a hacer un comercio principalmente marítimo. ¿Cómo era el clima y cómo afectaba el comercio? Era muy similar al nuestro. Era templado, pero con inviernos muy lluviosos y fríos y con veranos secos. Por lo tanto, en el verano se salía, se hacía la guerra en el verano, y en el invierno se quedaban calentitos en sus casas, encerrados, preparándose para comerciar por mar o simplemente sobreviviendo. ¿Qué es una polis y qué importancia tiene el clima y la geografía para el nacimiento de las polis? A ver, las polis son ciudades-estado, pequeñas ciudades. Dicho de la forma más sencilla posible, esto quiere decir que una ciudad o polis griega era igual que un país, pero en pequeño. Es como, por ejemplo, si Rancagua decidiese ser una polis, la ciudad de Rancagua tendría su propio rey, tendría sus propias leyes, decidiría todo. Y si tenemos un conflicto con San Fernando, por ejemplo, le declaramos la guerra y vamos. Son ciudades y cada uno de nosotros, como ciudadano, tenemos dos obligaciones: defenderla y participar políticamente. Si alguien ataca nuestra polis, como somos ciudadanos, tenemos que defenderla. Pero también, como tenemos que defender la polis, se nos permite votar y escoger a nuestros propios gobernantes, dependiendo del gobierno que quiera. Si es una democracia. Si es un rey, no se habrían permitido participar en política, pero con menor importancia. ¿Qué importancia tiene el clima y la geografía para el nacimiento de las polis? Las polis estaban completamente rodeadas de montañas. Les doy un ejemplo. Lo llevo nuevamente aquí a Rancagua. Es como, por ejemplo, si hacia el sur de Rancagua, después de cruzar el río, por ejemplo, el río Loco o el Cachapual, hubiera un cordón montañoso que prácticamente no dejara salida. Y hacia el norte, el paso de Angostura fuera aún más cerrado y tampoco permitiese grandes caminos. Al oeste tenemos la cordillera de la costa y al este tenemos la cordillera de los Andes. Por lo tanto, estaríamos completamente rodeados de montañas. Eso era lo que les pasaba a las polis. Por lo tanto, como no podían comunicarse fácilmente con otras ciudades, empezaron a ser cada vez más independientes.
Ahora, el arte, otra cosa que nos dejaron muy importante. Aunque Grecia fue conquistada, derrotó a todos los conquistadores e importó las artes en la incivilizada Lacio. ¿Qué quiere decir esto? Los romanos posteriormente van a conquistar a los griegos, pero no los pudieron derrotar culturalmente. Tanto que la mayoría de la cultura de los griegos, los romanos la copiaron, simplemente. Tan geniales eran en cultura los griegos. Por ejemplo, como les decía hace un rato, como les decía hace un rato, eh, tengo que sacar esto. A ver, estética o tipo de presentación. Los, los griegos, como les dije antes, los griegos, a ver, voy a pausar un momento. Ahora sí, corregido el error. No podía desplegar esto. A ver, los griegos eran tan geniales, ellos creían que la naturaleza era perfecta. Por lo tanto, intentaron copiar al máximo la naturaleza. Fíjense, no es solo copiar, no es que ellos solamente hayan copiado la perfección de la figura humana de ese participante, de ese campeón de los Juegos Olímpicos, sino que además trataban de copiar el movimiento. Ese era el nivel de arte que tenían los griegos. Era naturalista. ¿Qué quiere decir naturalista? Que copiaban la naturaleza a la perfección. Funcionalidad. Su arte siempre es religioso o conmemorativo. Por ejemplo, crearon una estatua de Zeus que medía 12 metros de altura. Los norteamericanos intentaron copiar algo similar en el 1900 y no fueron capaces. Los griegos sí fueron capaces. También para comprobar, para recordar momentos históricos. Por ejemplo, aquí está una derrota o sea, una victoria sobre un pueblo y querían recordar su gran victoria con esta escultura. Luego, siguiendo con la arquitectura, ellos hacían 3 tipos de columnas. Toda su arquitectura siempre quedaba para la religión generalmente y para los edificios públicos. Y aquí podemos ver como estas columnas que ustedes han visto quizá en algunos monumentos antiguos acá en Chile, son de origen griego. Y la funcionalidad es principalmente religiosa, como les decía. Las artes plásticas, o sea, pinturas, aquí no hicieron mucho. Para ellos simplemente eran adornos y tumbas. Pero sin embargo, cuando ya la civilización griega venía decayendo, ya no era tan importante, lograron hacer un invento que hasta el día de hoy se utiliza, que es la profundidad, la sensación de profundidad. Eso significa que tú al ver una pintura, tienes la sensación de que un objeto está más lejos que otro, a pesar de que es una pintura plana. Ellos lograron hacerlo. Aquí llegamos a uno de los grandes patrimonios de la humanidad que nos dejaron los griegos. 2 novelas, 2 épicas, que se han hecho películas, uno de los mitos o leyendas una de las leyendas más importantes de la humanidad, la Guerra de Troya, que nació de un libro, de una historia
épica griega llamada la Ilíada. Y la continuación de la Ilíada vendría siendo conocida como la Odisea. Esta historia nos dejó grandes héroes como, por ejemplo, tenemos a Héctor, el favorito de los dioses, un guerrero troyano que intentó defender a su ciudad con todo lo que pudo, pero se encontró con él, el más grande héroe de toda la historia, después de Hércules. Aquiles, un soldado perfecto, que no tenía ninguna debilidad, salvo una, su talón. De ahí viene la frase. Una sola flecha en el talón de Aquiles y fue derrotado. Por mucho tiempo se pensó que esta ciudad era un mito, pero un fanático alemán a principios del siglo XX gastó todos sus ahorros hasta que encontró la famosa ciudad de Troya y se dieron cuenta que no era una, eran 14 ciudades de Troya, una construida arriba de la otra. Pero, y ahora lo que se está preguntando ya no es si es que la ciudad de Troya existió o no, sino que se están preguntando cuál de todas las Troyas que encontraron era la que pertenece a este relato. Ahí aparece un caballo, famoso caballo de Troya, la trampa que le pusieron los griegos a los troyanos, donde escondieron soldados adentro y lograron entrar a la ciudad. La épica de Homero. ¿Quién creó esta historia? Supuestamente un poeta llamado Homero. Grandiosas historias. La Odisea también. La Odisea, la historia de Odiseo, este rey griego que intentando volver a su casa después de la guerra de Troya, sufre una cantidad de peripecias que le demoran 20 años volver y después se demora otros 20 años más, cuando está casi a punto de llegar. Y llega prácticamente a morir a su casa. Teatro griego. Principalmente el teatro trata de crítica, ya sea por medio del drama o ya sea por medio de la comedia y la burla. En cuanto a la tragedia, una de las tragedias más terribles que se ha escrito en la historia ha sido la de Edipo Rey. Un joven que tiene la mala fortuna de no solamente haber sido abandonado en extrañas circunstancias por parte de su familia, habiendo sido el heredero al trono, mata a su padre sin saberlo, se casa con su madre sin saberlo. Cuando se entera, su madre se suicida y él se queda ciego. Y al escritor Sófocles le fue tan bien que le echó a perder la vida no solamente a Edipo en una segunda parte, que se llama Edipo en Colono, donde también sufre mucho, sino que también le echa a perder la vida a la hija de Edipo. Y también tenemos a otro sujeto llamado Aristófanes, que es un genio de las comedias. Es increíble que este tipo haya escrito hace más de 2300 años y uno lee sus comedias y todavía son entretenidas. ¿Qué nos enseña la Ilíada? ¿Qué nos enseña la Odisea? ¿Qué nos enseña la historia de Edipo y su prole? ¿Qué nos enseñan las asambleístas? Las dos primeras nos enseñan, la primera y la segunda nos enseñan que no hay que burlarse de los dioses. El ser humano para los griegos era un ser pequeño, que era un juguete para los dioses, que nos enseña Edipo y su prole, esta tragedia, que el destino es inevitable, y que nos enseñan las asambleístas, básicamente, que la democracia tiene un peligro. Cuando opinan todos, que la democracia tiene la posibilidad de darle opinión a todos. Pero la pregunta es bueno que todos opinen? ¿Todos tienen buenas opiniones? Luego, ¿cómo se proyecta la cultura y el arte griego hasta la actualidad? En algún momento, los europeos van a recuperar, después de un momento
después de muchas crisis, logran recuperar gran parte del arte griego y lo tratan de copiar y llevar a nuevos espíritus. Copian la forma, pero no el sentido. Los griegos copiaban la naturaleza. En el Renacimiento se trata de alabar a Dios. En la actualidad se valora la idea más que la forma. Hoy en día el arte griego en sí no tiene tanta relación con la actualidad. Pero, sin embargo, los cánones culturales de los griegos, por ejemplo, los griegos eran profundamente machistas. No les sorprenda que la sociedad, toda nuestra sociedad occidental, incluida la sociedad chilena, también sea machista, porque somos herederos de los griegos. Muy bien, fue un poco largo, pero, sin embargo, a aquellas personas que logren ver el video completo, les va a quedar mucho más claro cómo son los griegos culturalmente para que puedan revisar la guía. En el siguiente video vamos a trabajar la guía.